Mil mensajes. Hoy estamos con el número 525 y este número nos trae un contenido que realmente luce interesante. Además de interesante, importante. ¿Por qué? Porque al hablar de larga vida con tranquilidad de alma, nos está comunicando la necesidad que tenemos todos los seres humanos, individual o colectivamente, para tener una vida sin estrés. Es una vida importante sin esa carga de cautela máxima, sin esa carga de realmente de estar en un estado de emergencia que significa el estrés, palabra que ahora en castellano se puede decir y escribir fácilmente como estrés. Y cuando hablamos esta palabra de estrés, inmediatamente nos asociamos que no hay tranquilidad de alma y que tampoco puede haber una larga vida. ¿Por qué? Porque los elementos de estrés, al ser demandar tanta tensión, tanta adrenalina, desgasta los diferentes órganos. Y esto hace que hablemos un poco para enfrentar este número en toda su bella y buena magnitud, pero que primero tengamos que evaluar como esa larga vida con tranquilidad de alma, como la ausencia de estrés, o por lo menos, y aquí viene ya un análisis importante, a no tener en ese estrés un elemento negativo, sino que el estrés se considere como un elemento que realmente nos ayuda a enfrentar y a superar determinadas situaciones en nuestras vidas. Y los científicos entonces están hablando de dos elementos, de el distrés, se escribe tal como se pronuncia, distrés, cuando ese estrés es negativo, cuando tiene alto costo. Hay un alto costo físico, un alto costo emocional, un alto costo de tipo psicológico, social, cultural. Mientras que para diferenciar muy bien este negativo o distrés de un estrés positivo, de ese estrés que nos hace mantenernos en movimiento, que nos hace tener cautela ante los diferentes elementos del del entorno. Entonces este lo llamamos con el prefijo EU, entonces se llama EU3. Y realmente cuando uno evalúa todo el estado de emergencia que se coloca cualquier organismo, ya sea un individuo, ya sea una familia, un grupo, una comunidad, una institución, una sociedad, un país completo, e inclusive a toda la humanidad, cuando se someten a grandes estímulos que generen mucha cautela, mucho cuidado y sean sinónimos de peligro, es decir, cuando estamos en situaciones en que se prende una luz roja intermitente diciéndonos peligro, bueno, ahí probablemente todo nuestro organismo va a reaccionar. Y entonces la gran pregunta es, en este nivel, ¿cómo trabajar el estrés? ¿Cómo utilizar el estrés positivo? ¿Cómo volver un distrés de esos que causan daño a diferentes organismos, a diferentes órganos, a diferentes niveles, que causan daño por el desgaste, por la emergencia que significa el estrés y sobre todo si ese estrés se mantiene mucho tiempo? ¿Cómo diferenciarlo del estrés bueno? ¿Cómo diferenciarlo de ese estrés que nos va a hacer que estemos pendientes de algo, que tengamos cautela, que tengamos cuidado y entonces nos vamos a dirigir realmente hacia un puerto bueno y que esto nos dé larga vida y tranquilidad de alma? Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de EU3, hay que hacer un análisis sobre las situaciones y vamos a comenzar individualmente. Las situaciones que en cada uno de ustedes genera ese estado de emergencia y sobre todo si valoran si esos estados de estrés o ese estado en el que nuestro organismo, cualquiera de nosotros, se pone en cautela y se pone por lo tanto en situación de ataque, y si eso se prolonga mucho tiempo y se vuelve crónica, realmente el daño que le puede hacer a diferentes estructuras, a diferentes órganos, a diferentes sistemas de nuestro cuerpo
realmente es importante. Y entonces vamos a ver cómo nosotros podemos, en los medios que nos toca vivir hoy, que son medios difíciles, fuertes para la gran mayoría de las personas, aunque que va más allá de la tenencia de dinero o no dinero, de la tenencia de diferentes elementos, cuando tenemos un mundo, un medio ambiente estresor que genera mucho estrés, ¿cómo podemos hacer nosotros para disminuirlo? Y sobre todo para transformarlo en el estrés positivo. Y esto realmente entonces jugamos nuevamente con las actitudes y esto parte, como parten muchas cosas en este trabajo, parte de los valores con que se defiende. Una gente, una persona, un grupo que tenga valores claros a defender, probablemente enfrente las contingencias con mucho mayor claridad, por lo menos jerárquica, que quienes no están luchando por un valor. Y en ese momento entonces tienen que empezar a preguntarse el por qué yo tengo que enfrentar esto, para qué lo tengo que enfrentar, y probablemente entonces el mundo de los valores sea un mundo que si no se tiene a mano y no se tiene claridad, sea un mundo complejo de hacer en un momento de grandes tensiones. Cuando nos vamos al siguiente paso de la actitud, el estado cognoscitivo, probablemente, y en esto pueden haber algunas discusiones, mientras uno tenga mejor información, mejores conocimientos, más sabiduría, probablemente uno pueda entender el todo de un proceso, más que cada una de las partes. Y cuando la gente no tiene ni ese conocimiento, ni tiene esa sabiduría, no tiene esa visión en conjunto y se define a verla una parte nada más, probablemente cualquier alteración de esa parte genera muchos problemas y va a generar mucho estrés. Es decir, que al nivel racional uno puede contribuir con la claridad de valores y con la pertinencia de los conocimientos y sobre todo la integración de los conocimientos para generar sabiduría. Y una gente sabia es muy difícil que realmente se estrese o que si lo hace, lo haga en forma crónica. Cuando nos vamos al tercer elemento, además de los valores y el conocimiento, pero que forma área de la parte emocional, nos damos cuenta que la presencia, la ubicación de cada una de las emociones, el reconocimiento que hagamos de cada una de las emociones y su positivación, que significa que a la ira la volvamos motivación y a la tristeza reflexión y al miedo lo volvamos organización, inclusive a la alegría celebración. Cuando se tienen todos estos elementos de identificación de emociones, se puedan positivizar y se pueda generar, que esto es muy importante en el estrés, un clima de mayor tranquilidad a los demás, sin exacerbarlos emocionalmente, especialmente en lo negativo, nos damos cuenta que es también un medio por el cual el distrés o estrés malo pasa a ser un estrés positivo, un eustrés, y probablemente de ahí pasa entonces al control de la situación y se entra nuevamente en la normalidad. Todo esto es para larga vida con tranquilidad de alma. Y cuando revisamos el último factor, el factor conductual, nos encontramos que realmente el manejo adecuado de un sistema, el tener pericia, el saber cómo enfrentar, nos va a ayudar mucho a esta disminución de ese estrés malo o incluso en su transformación de estrés negativo o distrés en eustrés positivo, en ese que nos mantiene en el área del crecimiento, del desarrollo, de la evolución. Todo esto tiene que ver para nosotros entonces empezar a disfrutar de larga vida con tranquilidad de alma. Esto no quiere decir estar por allá aislado, meditando. Esto no quiere decir esto. Esto quiere decir reaccionar de la manera más adecuada ante la vida. Ante lo que proponemos, una solidez de valores a defender, una claridad conceptual de qué es lo que enfrentamos, tener los conocimientos necesarios, pertinentes,
tener la sabiduría de ubicar cada cosa en su lugar, tener las emociones que si las manejamos a todas en forma positiva, genera la macroemoción del amor, y finalmente tener la pericia necesaria para trabajar el estrés, las emergencias o inclusive las continuas emergencias y contingencias desde un punto de vista muy positivo, muy creativo, sin que se afecten nuestros diferentes órganos y sistemas. Y así nos procuremos una mejor salud, pero además con una tranquilidad de alma que estará presente aún en las condiciones más adversas. Y esto es, yo creo, que realmente es un destino que tenemos que transitar los seres humanos. Mientras usted piensa en esto de larga vida, con tranquilidad de alma, la modificación del distrés en eutrés y disfrutar realmente del mundo y la vida, los dejo para que disfruten de este cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Es un pintor venezolano muy talentoso, realmente muy bueno, y usted puede ver esta obra, que es bellísima, en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, ahí en la esquina que está entre la Avenida Los Mangos y el cruce de la Segunda Transversal, subiendo a mano derecha la esquina blanca, y usted realmente puede ahí disfrutar muchísimo de mucha pintura, de mucha obra artística hecha por los artistas venezolanos contemporáneos, y todas excelentes. Fíjense, esta muchacha que está al lado de su bicicleta, ¿usted le haría un pronóstico de que tiene larga vida con tranquilidad de alma? La respuesta está en cada uno de ustedes. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.